Manual de orientación en psicosis. Tarjetas proyectivas de orientación hacia la integración y estabilización del psicótico. Autor, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Derechos reservados. ¿Qué significa orientar en la psicosis? Son la psicosis, porque son varias: esquizofrenia, paranoia, psicosis maníaco-depresiva, melancolía, manía, como las más conocidas. Orientar en este campo significa no solo poder con un psicótico, sino la posibilidad de orientar hacia el cambio, la mejora, como lo que Enrique Pichon Riviere denominó integración, o lo que desde un psicoanálisis actualizado y lacaniano se denomina estabilización. Al mismo tiempo, la orientación a la familia del psicótico, que con la eclosión o desencadenamiento, ve trastrocado su cotidianeidad enormemente sin poder entender lo que llamamos portavoz de la enfermedad grupal como lo vertical, y lo horizontal, según nos enseñó Pichon Riviere, la posibilidad de conocer cómo sucedió, y sucede y poder originar cambios en la familia respecto de este mecanismo nefasto, es decir, la familia como agente de cambios, para conocer la causalidad del mismo, los síntomas, y de cómo se puede incentivar la mejora, y ello en un clima de interdisciplinariedad, donde el rol de psiquiatra y la medicación hallan su lógica junto a la tarea del psicoanalista y el psicólogo, porque la tarea es de varios profesionales. El AT y su rol crucial, como acompañante y testigo, motivador de los procesos de curas, desmitificando creencias, miedos, etc. Se juega el derecho a la salud mental del psicótico, y también la de su familia, para reorientar procesos nefastos como el de la segregación y abandonismo del familiar enfermo, cuando no el repudio, por miedo a la locura. Orientar a la comunidad, así como otras instituciones, en el sentido en que el loco busca desesperadamente volver a conectarse con la realidad compartida. Escuchar, hacer empatía, direccionar, asesorar, explicar procesos, etc., constituyen roles fundamentales del orientador en psicosis. Iremos explicando cada tarjeta de orientación considerando las propuestas de Freud sobre la psicosis, recordando su famoso caso Streber, de parafrenia, mezcla de paranoia y esquizofrenia, donde nos explica el papel de la proyección, y los síntomas de la psicosis, intentos de curación, es decir, lo que vemos como la enfermedad, las alucinaciones y delirios, constituyen formas de investimientos de la realidad del que se desenganchó en el proceso de volverse psicótico. En Freud, el psicótico sofoca, rechaza una realidad insoportable como representación insoportable, y lo repudia, proyectándolo en lo que se desconecta de la realidad exterior, siendo las alucinaciones el retorno de dicha realidad subjetiva rechazada. De modo que, en Freud, el síntoma de la psicosis, el delirio, es restitutivo o curativo, es que el enfermo vuelve a pintar, o a investir catexis, la realidad exterior. Entonces, desde Freud, orientar significa facilitar este proceso para que la gente pierda miedo, la misma familia y la comunidad, y lograr un marco familiar, institucional y social facilitar e inclusivo del mismo. Desde la orientación lacaniana, la psicosis, esquizofrenia, paranoia, melancolía, manía, etc., son consideradas desde la causalidad significante, donde una significante crucial nunca fue y se llama significante del nombre del padre, como incidencia de lo simbólico sobre el sujeto, y su goce primario en el Edipo, lo que lo separa del deseo de la madre, dándole una identificación al padre quien oficie en su lugar como salida, es decir, lo separa de la boca de cocodrilo del deseo de la madre que tiene en su hijo al falo faltante que le da sentimiento de completud. Entonces, el padre descompleta este deseo, y le da significación con lo que libera al niño. En el caso del psicótico, toda la operatoria falló, y asistimos a la forclusión del nombre del padre y el sujeto no hace metáfora, quedó atrapado en el deseo materno, no se diferenció, y el mecanismo de división, entre lo inconsciente y el preconsciente, consciente o represión no se dio la forclusión como exclusión de lo simbólico que nunca advino, es decir, el sujeto no accedió a lo simbólico vía castración simbólica como toque por el símbolo, el lenguaje. En forma panorámica, la causa de la psicosis se explica con el modelo de las series complementarias de Freud, y donde asistimos al factor disposicional que abarca lo hereditario, lo prenatal, y las experiencias tempranas traumáticas. A ello se encastra el factor actual o desencadenante que es una pérdida, un trauma, etc., real o imaginaria, lo que inicia el proceso de regresión a puntos de fijación como la fase oral en la esquizofrenia, o la etapa anal en la paranoia, entre otras formas. Con su teoría de la enfermedad única,
Enrique Pichon Riviere utiliza las series complementarias de Freud, y le agrega la depresión como común a todas las formas de enfermedad mental, como el factor psicopatogenético de naturaleza depresiva del que se desprenden las diversas formas de enfermedad que iremos explicando y orientando al respecto. El rol del orientador no puede ser el del rol de educador porque toda indicación, consejo o interpretación que intente conectar con la propia realidad es sentida como intrusión y agresión. Es decir, el problema del psicótico es que es gozado por los demás, perseguido, donde hasta llega al extremo de vernos como otro malo, verdaderamente malo. De modo que, no somos educadores, tampoco somos el modelo a imitar como ejemplo universal porque no se trata de que se identifique con el orientador sino la emergencia del sujeto gracias al trabajo del delirio como reenganche con la realidad compartida donde emerge el sujeto con su singularidad, y no como asunción de un modelo de afuera. Sí somos un otro autorizado tanto para la familia como para el sujeto porque lo que, nuestra palabra tiene su peso, es una palabra autorizada, de modo que, solo intervenimos cuando cesa el delirio, para desarrollarla, para indagar sus motivaciones, el tema del que se trata, para expandirlo, para incentivarla y que el sujeto aparezca como el garante de su nuevo mundo delirante. El nuevo orden que crea en su mundo delirante le irá dando consistencia a su subjetividad, como el organizador de tal mundo que es más paralelo a la realidad compartida que mundo posible, pero la incentivamos para que se descargue, para que como tema quede en el pasado algún, y el propio sujeto suele recordar sus tonterías riendo o como algo ya del pasado. Somos el testigo y receptáculo, depositario de su mundo alucinado y delirante que constituye un nuevo intento de investir, pintar y construir su realidad fantástica. Es su universo simbólico, su nuevo imaginario subjetivo que incentivamos como testigo. Somos el amigo de confianza para los momentos de brotes o de crisis microfamiliar, a los fines de intervenir de alguna manera, con el celular, etc. Somos representantes de lo simbólico, la cultura, la sociedad, y por lo mismo, otro tercer término simbólico, que le permite tomarnos como referencia, como sostén simbólico de su neomundo. Somos el otro transferencial donde nos inviste con los personajes de su guión de vida, de su pasado, de la familia internalizada, donde la falsa conexión nos indica lo que necesita descargar como perseguidores de su pasado y presente, donde podemos ser parte del griterío familiar, del punitivo padre o madre posesivo de los que busca liberarse al traer nuevamente situaciones de intensos reproches, gritos de descargas, de cosas a que asistió, y de los que se llena en sus fantasías ambivalentes y que descarga en sus brotes. Lejos de reprimir los brotes o intensificar las dosis de tranquilizantes, incentivamos el delirio, el brote como momento de catarsis y de descargas para acto seguido asistir a los momentos de integración o de elaboración. Hay brotes como el hebefrénico donde escenifica fantasías primitivas, bizarras, se ríe, etc., como hay brotes catatónicos, intensos, donde aparece como peligroso y de hecho puede romper cosas, etc., pero donde somos acompañante activo, y donde aplicamos el principio de no interferencias y reciprocidad, es decir, momento ilusional como invadido de recuerdos, de escenas alucinadas de su pasado, como momentos paranoides, de brotes de descargas de lo que vino cargando en sus fantasías, y momento elaborativo de integración y elaboración. Los lacanianos ubicarían aquí el momento de estabilización. Finalmente, como garante de una verdad u orientación de la situación de angustias y confusiones de la familia, el lugar del muerto como quien posee la ataraxia como imperturbabilidad ante los brotes, conflictos familiares o identificación con el síntoma en que a veces se brotan otros integrantes, ante el proceso de segregación, momentos de catarsis de otros integrantes, y en general, ante la dinámica familiar con psicosis. Solo así podemos garantizar una orientación hacia la integración y oblicua o estabilización progresiva y lograr la inclusión familiar del psicótico y evitar el abandonismo en los psiquiátricos junto a la cronificación. Orientaciones según tarjetas. Tarjeta 1, locura y psicosis. A partir del psicoanálisis lacaniano se diferenció entre locura como los conformistas, los normales funcionales a la alienación social, los plenos de certezas, los bella almas según Hegel, que dividen el mundo en los buenos y los malos o demonios, posicionándose en el lugar del bien, con discursos e instituciones, sectas e ideologías, etc., por la proyección,
expulsan lo malo de sí sobre el enemigo creado, el demonio, las brujas como en la Edad Media, y que hoy día funciona de otra manera pero demonología al fin. Los locos segregan, etiquetan, son prejuiciosos, condenatorios, reprimen todo lo que no coinciden con su modelo de mundo como buenos procustos que logran estabilidad al proyectar lo malo de sí sobre los depositarios inventados a tal fin. Las psicosis entonces son casos que han desencadenado, y hoy día se diferencia también las psicosis ordinarias, donde el diagnóstico resulta difícil porque no se observan síntomas tan claros como las alucinaciones y delirios, llamados también fenómenos elementales. En tales cuadros, coexisten síntomas de neurosis con psicosis, episodios de alucinaciones y delirios en algún momento de su vida, y que luego prosiguió sin mayores síntomas. Tarjeta 2. Considera la psicosis en el marco del capitalismo que opera como factor social, con sus crisis y desigualdades, la explotación del hombre por el hombre, opresión, con exclusión de los improductivos como el psicótico, es decir, el factor social de opresión que contribuye a la crisis social de valores humanos intensificándose los valores materiales, económicos, en detrimento de los valores familiares, la pareja, los hijos, etc. Todo ello intensifica la crisis familiar, y donde el sujeto no encuentra contención, modelos elocuentes y positivos, funciones paternas y maternas fallidas, donde se intensificará la crisis en uno de los miembros del grupo familia que oficiará de portavoz de la enfermedad grupal, tal como nos lo enseñó Pichon Riviere. Tarjeta 3. Para entender la psicosis, la locura en Freud, lo que vemos como síntomas, tanto el delirio como las alucinaciones, constituyen el proceso de curación, el síntoma restitutivo, por lo que la gente teme, lo que la familia repudia y evita, lo que nos da miedo, constituye en verdad el proceso que debemos incentivar. En el delirio constituye una nueva forma de investir, de pintar, la realidad que quedó rechazada en el proceso de enfermarse, es decir, ante un factor actual traumático, una pérdida, etc., el yo se refugia en sus objetos internos como introversión, y comienza el proceso de regresión a los puntos disposicionales o puntos de fijación. Según esto, lo que necesitamos es incentivar un ambiente familiar, institucional y social continente de los síntomas, es decir, facilitador de los mismos, disipando miedos y proyecciones de lo malo en el sujeto. Tarjeta 4. Se trata en esta tarjeta de orientar hacia un ambiente facilitador del proceso restitutivo o proceso de curación vía el delirio y la artesanía, por ejemplo, que requiere del cambio de enfoques represivos de instituciones y familias, la misma comunidad temerosa. Los enfoques represivos como en su momento el electroshock, el psicofármaco, si bien ayuda en dosis no excesivas a los fines del control y posibilidad para la elaboración, las instituciones represivas como el asilo, etc., no ayudan. Necesitamos comunidades terapéuticas más participativas, inclusivas, con criterios orientados hacia el derecho a la salud mental del loco antes que para la ideología dominante que se vale de la psiquiatría represiva para tapar los resultados sociales, subjetivos del capitalismo salvaje. Tarjeta 5. Desde la teoría de la enfermedad única de Enrique Pichon Riviere, la enfermedad mental se origina en un núcleo psicopatogenético de naturaleza depresiva, del que se desprenden todas las demás formas. Articula las series complementarias de Freud que relacionan el factor disposicional con el factor actual traumático como desencadenante de la enfermedad. El factor disposicional presupone el hereditario y las influencias prenatales, los que se conjugan con las experiencias tempranas como disposición a la enfermedad. Allí es donde localizamos los puntos de fijación, como la fase oral primaria, la esquizofrenia, la fase anal primaria, la paranoia, etc. Ante el factor actual traumático, como una crisis familiar, el sujeto se inhibe, hace una regresión, y se encierra en su mundo interno, en el marco de la depresión regresional, que reactiva la protodepresión, y el predominio de mecanismos infantiles, y los síntomas típicos de cada cuadro. Tarjeta 6. La función de la locura en otras culturas. No existe una sociedad represiva que excluye a sus locos en manicomios ni un corpus de psiquiatras porque el enfoque es inclusivo, se integra al que alucina o delira en el marco de los que se comunican con los espíritus y pasan a conformar la clase de los brujos, hechiceros, chamanes. De esta manera, pasaba a ser parte de los que curan, de los que asisten, que la tesis de Levi Strauss implica el rol del psiquiatra en las tribus, digamos, en
las tribus no existía el horror a la locura, el repudio y exclusión, el encierro de la parte loca en un lugar como el manicomio. Al contrario, y como ejemplo a seguir, adquirían un lugar legítimo, digno de imitar como solución para los que salen diferente merced a la historia de cada uno. Tarjeta 7. La antipsiquiatría de Ronald Lane, David Cooper y Franco Basaglia denunciaron la psiquiatría represiva al servicio de la ideología dominante que invalida, descalifica y excluye a los improductivos. Lo normal, lo anormal, la salud mental o la enfermedad se corresponde con lo que el engranaje social y productivo manda, por lo que toda conducta que improductiva es sistemáticamente descalificada y procesada por los policías de la mente o psiquiatras, excluidos y encerrados en instituciones igualmente funcionales. Como alternativa y propuesta sobre lo que es el proceso de enfermarse, propusieron el proceso X como el proceso de desestructuración, Y reestructuración necesarias para un individuo oprimido pero que es interrumpido por la psiquiatría represiva que fija y cronifica las instituciones igualmente represivas. De allí la propuesta de anticomunidades terapéuticas, abiertas, donde el proceso X puede desarrollarse como entrada y salida de la locura, como una regresión hacia atrás, hacia la infancia pero también como regresión filogenética, a estadios prehistóricos de la humanidad para luego resurgir. Pregonaron el dejar ser y el principio de reciprocidad, y no interferencia, para que el proceso se desarrolle. Tarjeta 8. Una esquizofrenia oracular. Son los casos en que una frase condenatoria del tipo, nació mal, fue traumático, y padecerá una enfermedad mental, se cumple al pie de la letra. Son las frases oraculares, condenatorias, verdaderas profecías que se cumplen porque son significantes oraculares. En un caso, al nacer con forceps, padeció algunos raspones, y la partera profirió la frase oracular como la que citamos anteriormente. De modo que el niño ya era autista de pequeño porque todos esperaban, vía expectativa y efecto Pigmalión, que tuviese algo malo. A los 17 años eclosiona su esquizofrenia y operó una de las regresiones más profundas, quedando alternando entre estados hebefrénicos, cuya figura prototípica sería el Lindera, y estados catatónicos con brotes, llegando a cierta estabilización luego de muchos años. Estos casos reformula toda la psiquiatría, toda la nosología freudiana y nos remite a la cultura oracular de los griegos, como el caso de Edipo, y el oráculo que predijo todo su destino, lo que consideramos como construcción familiar vía creencias, vía autoridad del oráculo, del profesional, de los padres, que ofician de oráculos posmodernos. Tarjeta 9. La causalidad significante de la psicosis, en el psicoanálisis lacaniano, se ubica en un accidente del complejo de Edipo como acceso fallido del sujeto a lo simbólico, en la cultura, en el lenguaje, que lo recluye en el mecanismo de forclusión como exclusión de lo simbólico. Es decir, lo que en Freud era función paterna como la función separa el niño del deseo materno, intercediendo la célula madre, hijo de tipo narcisístico, y en donde el niño está atrapado es, en Lacan, cumplido por el lenguaje, por la metáfora paterna como le da sentido al deseo materno reorientando a la misma hacia su esposo, y posibilitando al niño identificarse con el tercer término del Edipo o padre. Es decir, la forclusión de la metáfora paterna deja al niño atrapado en la boca de cocodrilo del deseo de la madre, que lo sume en la inmediatez, sin poder hacer metáfora. El sujeto queda atrapado en una estructura psicótica, que un bien día y ante una situación triangular como por ejemplo la pareja, ser padre, etc., no tendrá con qué responder y se desencadenará la psicosis con el derrumbe del yo del sujeto, aparición de alucinaciones y delirios como respuestas. Las posibilidades de orientación queda del lado del trabajo del delirio, como estabilización, y del lado de la suplencia como aquella actividad que le permite al sujeto estabilizarse desde su invención, secreación, el arte, como el escritor Joyce y su letra, entre otras posibilidades. La suplencia es un parche no muy fuerte, una identidad imaginaria, un Edipo sustitutivo, pero que le permite vivir con mayor tranquilidad, y poder compartir con los demás. Tarjeta 10. La psicosis con psicosis se cura. Contrariamente a lo que el común de la gente percibe y se asusta, la locura con locura se cura. Es decir, el trabajo del delirio en su función de reinvestir la realidad,
volver al enganche con los demás. Es la función restitutiva del delirio que es la respuesta simbólica al goce intrusivo, la representación insoportable, el otro sentido como malo, de modo que orientamos hacia el incentivo del delirio o sus equivalentes en prácticas delirantes como aquel esquizofrénico que cuidaba perros, a lo que incentivamos su rol de rescatista como mascoterapia. Con ello volvió a conectarse con gentes, y a obtener un yo social, un rol social que sostenía su ser. Pero algunas prácticas delirantes y delirios sobre el mundo como los delirios religiosos tipo sectas, delirios militares, peligrosos, no podemos estar de acuerdo sino en el plano del delirio pero no los actos que atentan contra la humanidad. Por otro, el incentivo de la suplencia que es algo que lo motiva según su vocación, la pintura, la escritura, la tecnología, colección de cosas, etc., con que se forja un yo, una identidad que le vuelve a conectar con los demás y logra un lugar en la sociedad. Es el síntoma que anuda lo imaginario de su cuerpo, lo simbólico de su delirio, y lo real como búsqueda imposible común a todo sujeto que hace metonimia de su deseo como búsqueda. El caso del escritor Joyce cuya obra equivalió a un parche suplencia, a su desenganche de los demás, y como forma de enganche y neorealidad, como invención. Tarjeta 11. La manía es una forma de psicosis donde asistimos a la difusión, el descontrol, el goce descontrolado, y el peligro consiguiente, sin que el sujeto posea frenos internos como mecanismo de represión, que además, funda el inconsciente, por lo que el sujeto queda desenganchado del inconsciente y de los demás. Es considerado el caso donde el inconsciente está a cielo abierto, sin ataduras, muy libre con sus desvaríos maníacos, desvaríos del deseo que no encuentra coto. Así, la exaltación maníaca es mortífera para el sujeto que corre peligros en el sentido de límites provenientes de la realidad. El desvarío maníaco hace que el objeto del deseo o objeto no funcione, por lo que asistimos a la necesidad de límites reales de un otro autorizado cuya palabra oficie de punto de basta o límite para salvar al sujeto de su descontrol fundamental. Orientar hacia la deporterapia implica ofrecerle instancias de difusión de sus enormes energías así como el mentado proceso creador, entre otras actividades posibles según cada caso. Tarjeta 12. La desmanicomialización. Operamos entre la psiquiatría represiva y sus concepciones y métodos condenatorios, y el enfoque antipsiquiátrico que busca liberar al loco de sus cadenas. La antipsiquiatría pregona comunidades abiertas, y el movimiento de desmanicomialización, el cierre de todo asilo por los enfoques represivos. ¿Cómo orientar en un panorama así? Sabemos que la familia no es terapéutica desde que Pichon Riviere demostró que el enfermo es el portavoz de la enfermedad grupal, el proceso de segregación, la negación, el repudio del miembro enfermo, entre otros. Por su parte, la comunidad tampoco es terapéutico, y tanto el miedo como la necesidad de depositar las partes locas de todos los normales hace que caiga en manos de la segregación comunitaria, con lo que nos quedan los tratamientos ambulatorios donde la familia se hace cargo, para evitar el abandonismo, y la cronificación en el asilo, pero en donde debemos considerar una objeción, que hay casos difíciles, como los tipos de esquizofrenia paranoide, la paranoia, ciertos casos de psicosis maníaco-depresivo, etc., que necesitan un tratamiento institucional como comunidad terapéutica pero ciertamente que no como los antiguos psiquiátricos. De modo que, bregamos por una institución alternativa como comunidad sociodramática, donde todos los roles operan a los fines de la integración del sujeto así como su estabilización, si lo vemos desde el enfoque lacaniano. Es una comunidad donde los roles, estatus y reglas se organizan en función de la tarea de estabilización de los enfermos y no desde el discurso del poder, una teoría hegemónica o al servicio de la adaptación pasiva o una realidad social enajenada. La película La Isla Siniestra, de DiCaprio y otros, grafica una isla psiquiátrica donde todos los roles ofician para la integración de los enfermos como verdaderas experiencias experimentales que además puede ser organizada desde enfoques como el del psicoanálisis lacaniano, el psicodrama analítico, etc. Tarjeta 13. Necesidad de un marco familiar continente, un ambiente familiar facilitador del trabajo del delirio así como del trabajo de estabilización vía la suplencia a través de la labor terapia, el arte terapia, hobbies, pasatiempos, etc., donde el enfermo tenga su pieza, su lugar en el mundo, cierta vigilada protección, con el principio de no interferencia y reciprocidad donde no lo reprimimos ni coaccionamos a los fines del desarrollo de su reenganche con la realidad.
Pero toda familia necesita conocer el proceso y superar los miedos. Además, este proceso depende del diagnóstico de peligrosidad del sujeto que en momentos de brotes puede agredir a familiares, con lo que retroalimenta la expulsividad familiar. De modo que orientamos hacia un ACT de psicóticos, la organización familiar a los fines del seguimiento, sin que nadie se desentienda y ponga su granito de arena. Al mismo tiempo, orientamos hacia la terapia familiar, la terapia de cada padre, de los hermanos, a los fines de limpiar el campo familiar y poder así operativizar a la familia a los fines de contribuir a la inclusión, integración o estabilización del sujeto. Tarjeta 14. El goce insoportable como retorno desde otro de lo que el sujeto proyecta. En la paranoia el retorno es desde otro malo, pero es un enemigo producido, que el paranoico necesita a los fines de calmar su angustia psicótica. El mismo delirio es respuesta al goce insoportable que invade al sujeto, y que tramita o simboliza vía el delirio. En la esquizofrenia retorna el lenguaje de órganos, como la descomposición de ciertos órganos, su deformación, como sinusitis, pulmón perforado, cerebro putrefacto, etc., que carcome al esquizofrénico y lo obliga a delirar y descargar la angustia que siente. De modo que los brotes constituyen momentos de catarsis, de descargas, como manera de manejarse con el goce insoportable. El goce del que hablamos no es el placer sino amalgama de libido y agresión, y es intrusivo para el sujeto. Tarjeta 15. Lo que denominamos normalidad no constituye sino el otro polo de lo que es anormalidad o enfermedad. Los normales proyectan sus partes o núcleos locos sobre depositarios elegidos ad hoc, como los hijos ilegítimos, el hijo del otro linaje, los bastardos, etc., porque no cumplen con lo que se espera como ser normal. Es entonces cuando llueven sobre ello lo malo, lo loco, lo psicótico, con lo que manejamos nuestra parte enajenada, alienada o loca buscando y creando depositarios que serán quienes se encarguen de cumplir tal rol. Es el proceso de disociación o splitting donde el alma bella se queda con lo bueno y proyecta lo malo al exterior, en un proceso de demonización y etiquetaje que es ya parte de la sociedad, que necesita diferenciar los roles, so pena de enloquecer en masa. Tarjeta 16. Como Freud lo explicó, la cohesión grupal se logra según este proceso de disociación sobre el chivo expiatorio, como un antiguo ritual en que se elegía un cabrón para el sacrificio, y expiar así los sinsabores, angustias, ansiedades y culpas del grupo. Pero es una manera poco sana de acceder a la diferenciación de la realidad. En este proceso, los huérfanos y bastardos, los hijos ilegítimos, los rechazados de su tribu, como depositarios del rol de psicóticos que lleva al proceso de segregación de los elegidos para el rol de chivos expiatorios de la crisis social, familiar o de parejas. Tarjeta 17. El aparato psíquico del psicótico no está diferenciado según conocemos del aparato, su división en consciente, preconsciente e inconsciente, con el mecanismo de represión, entre el inconsciente y el sistema preconsciente, consciente. Por el contrario, como no se operó tal diferenciación, el sujeto está alucinado percibiendo órganos en descomposición según un lenguaje de órgano del esquizofrénico o le retorna cosas desde los demás según el mecanismo de proyección de la paranoia. Es un inconsciente a cielo abierto, sin barreras ni diferenciaciones entre lo interno y lo externo, porque no se operó la subjetivación en el Edipo fallido, y el sujeto quedó forcluido de la realidad compartida. Desde la segunda tópica de Freud, a saber, el yo, el superyo, y el ello, el sujeto está invadido por fantasías psicóticas intensas de su ello, que son fantasías más o menos agresivos, en concordancia con su escenario interno donde vuelven a aparecer los personajes de su conflicto familiar desencadenantes. El superyo suele perseguir al yo como en el paranoico, y tal proyección lo localiza afuera, desde el perseguidor malo, que tiene las características de sus primitivos perseguidores familiares. Desde Lacan, el eje simbólico se superpone con el eje imaginario e igualmente o hay diferenciación, y el otro chico como los semejantes se les aparece muy fácilmente como perseguidores. La posibilidad de un sujeto del discurso, que se forje un yo social, un ego sustitutivo vía el trabajo del delirio o de la suplencia como parche que innova o inventa, nos dice que las diferenciaciones en el psicóticos no serán tajantes como en un sujeto neurótico donde hay historia, hay pasado, hay límites porque el mecanismo de represión se dio en el Edipo y el sujeto queda bajo el régimen de la forclusión que lo lleva a una identidad más o menos precarias. Tarjeta 18. Se puede intercambiar palabras claras con el psicótico, y darle por ejemplo, consejos, interpretarle como vemos la cosa o sugerencias.
para nada. En el caso del psicótico, es él quien interpreta y somos parte de su delirio donde cumplimos algún papel asignado por el sujeto. De modo que, toda interpretación o intentos de conectarlo con la realidad nuestra, llevará a que nos tome como perseguidor. De modo que, en esta tarjeta, recordamos lo que en este manual figura como los roles que cumplimos como garante de la ley, no otro perseguidor, ni amo ni consejero, etc., tampoco señalamientos porque son sentidas por él como agresiones, y se activan entonces sus perseguidores familiares, los conflictos que desencadenaron su condición, y pasamos a ser parte de sus enemigos. De modo que, nuestra posición, es la del que pone oreja, hacemos empatía identificándonos con su delirio pero también vigilamos el encuadre, el trabajo del delirio, incentivamos sus trabajos de creación, su vocación, lo que solía tener como hobbies, juegos electrónicos, etc., que ayudan a que descargue ansiedades. El videojuego es muy interesante para incentivar su despegue del delirio junto a ciertas rutinas como arreglar una y otra vez su bicicleta, entre otros. Tarjeta 19. El chaleco de fuerzas medicamentoso se debe dosificar a los fines de no anular el trabajo del delirio, y sus artesanías, deporterapias, videoterapias, juegos electrónicos, u otros pasatiempos. Al respecto, orientar a la familia para que solicite al psiquiatra dosifique la medicación a los fines de que no esté todo el tiempo durmiendo o dopado. Sin dudas que el psiquiatra maneja otra concepción sobre la enfermedad, y lo que creen es que el remedio va curando o mantiene controlado al enfermo, y para nada consideran los consejos de Freud o Lacan respecto del trabajo del delirio, formación de una suplencia vía actividades vocacionales, arte, escritura, pinturas, etc. Tarjeta 20. El efecto Joyce es que su obra, la escritura, como en muchos escritores, funcionó como parche simbólico donde procesó su mundo imaginario delirante a través de la escritura que le permitió no desencadenar como psicótico, pero tenía una estructura psicótica que fue compensado por su obra. El proceso es que se hizo un ego social, se creó una identidad, un nombre a falta de la nominación paterna, que es lo que falló en Joyce. Su escritura logró entonces no la estabilización propia de los psicóticos desencadenados sino una suplencia como un parche o un yo sustituto a falta de la función paterna, lo que Lacan llamaba metáfora paterna. Pero no olvidemos que su hija sí desencadenó, con lo que podemos decir el éxito de Joyce para poder con su estructura psicótica no se dio en la hija. Tarjeta 21. El arte análisis como proceso creador en la psicosis. Ya Pichon Riviere nos indicó que el arte logra reordenar el mundo interno disgregado del psicótico donde encontramos el incentivo de la sublimación como transformación de un mundo disgregado en efectos de creación lo que redunda en integración, estabilización o proceso corrector. También hablamos de creática como ciencia de la creatividad donde incentivamos las habilidades dormidas del sujeto según conocemos de su vocación. Siempre es bueno trabajar sobre sus posibilidades para evitar imposiciones que solo llevan a nuevos brotes. Tarjeta 22. La deporterapia. Pichon Riviere utilizaba el fútbol para integrar psicóticos. En el deporte, se articulan el cuerpo, la mente y la vinculación con los demás, con lo que lleva efectos de integración social, de integración subjetiva o estabilización, entre otros. Desde la terminología lacaniana, decimos que lo imaginario del cuerpo se articula con lo simbólico de la mente, e inicia el proceso de reenganche y creación de una nueva realidad, que estabiliza al sujeto y da consistencia a su nueva identidad. De modo que obtenemos el mapa deportivo de posibilidades, los juegos propios del sujeto, etc., y proponemos otras, ejemplificando, dando participación a la familia, amistades, parientes cercanos, etc., que ayudan a recordar al sujeto su lugar en el familia. Tarjeta 23. Tarjeta donde evaluamos el grado de peligrosidad del sujeto en relación a la familia, la pareja, los chicos según su historia desde que apareció el brote. Es importante porque la familia lleva el hilo de su historia, los momentos angustiantes, de peleas, de rotura de cosas, de brotes que dan miedo, etc., por lo que el alejamiento del susodicho es lo que más espera cada familia. De modo que orientar hacia la medicación resulta pertinente pero aún la posibilidad de que en la familia tengamos alguien que pueda controlarlo, que le haga caso, que le infunda autoridad,
sin que esto implique autoritarismo, de modo que activamos la función de dicha persona a los fines del resguardo de la madre, de las hermanas, etc. Por otro, orientamos hacia la necesidad de inclusión, de que tenga su espacio, si sale a caminar, sin dudas que riesgos existen pero siempre vuelven si no median desmanes propios de la fase aguda. La entrada en la psicosis es muy fuerte, el desencadenamiento conmociona a toda la familia, hay incidentes de agresión, denuncias, y la presencia de la patrulla también ayuda en el sentido en que el psicótico se cuida, ya sabe que no todo se puede y oficia como regulador también. Son figuras superyoicos que le posibilita un control externo a falta de control interno. Hoy día está desacreditado la internación en psiquiátricos, pero en la fase aguda la internación en clínicas privadas está indicado, hasta que la fase aguda de brotes pase al de rutinas, cargas y descargas que siguen ciclos, cada 2 o 3 días, según la dinámica conflictiva de la familia. Recomendamos una y la indicada vigilancia y protección como es su derecho. Tarjeta 24. La lógica de los brotes y crisis constituyen momentos de catarsis, de bruscas descargas de tensiones, de conflictos internos con los personajes de su drama que pone afuera como forma de librarse de lo insoportable de tales. Son las representaciones intolerables que muchos buscan silenciar con mayores dosis de remedios pero que se debe incentivar, es decir, cargas, descargas y elaboraciones. Es la lógica de tales brotes y crisis. Es también lo que le ayuda a romper tales ideas y a conectarse mejor con los demás. Sin dudas que tales brotes se deben evaluar en relación a si hay chicos, el grado de irrupción, las impulsiones y si resulta necesario mayor medicación orientar en tal sentido. Muchos psicóticos evolucionan en el sentido de acomodarse a lo que la familia le ofrece y luego de incidentes con hermanos o extraños, se siguen largos periodos de tranquilidad en que va centrando su delirio en el campo familiar para salir un día en lo social, como brote social, salidas, volviendo exhausto, ya descargado. El proceso es que allí se juega el proceso de estabilización vía el delirio, y lo que nos da miedo es el proceso de curación como nueva conformación de la realidad, hecha añico en el desencadenamiento. Pero aún, nuestra operatoria es la paradoja del brote en que lo incentivamos, como forma de que pueda controlarse, con un sí, tranquilo, sin miedos, como confirmación de que se está de acuerdo con que delire, pero que en el fondo constituye una paradoja donde haga lo que haga lleva a que se controle mejor. Es la prescripción del síntoma, del delirio, que lleva a que si no lo hace, ganamos, si lo hace, es lo que le indicamos, y ello redunda en una psicología inversa sutil, y más difícil que las neurosis pero no imposible. De allí la necesidad de un marco familiar asesorado a tal fin, para que entiendan la lógica de los brotes, que puedan desarrollar tolerancia, que es la parte más difícil, y que se pueda organizar un marco familiar continente que orienta hacia la estabilización, y ciertas actividades que pueda realizar, que siempre es casi nada, pocas, pero que le puede ayudar, videojuegos, arreglar su bicicleta, aparatos, dibujos, etc. Tarjeta 25, el superyo externo real. Es alguien que él respeta, que lo percibe como autoridad, casi siempre más grande que él, y a quien hace caso. Es un control externo real necesario porque el loco posee déficit para controlar sus fantasías y actos, con lo que las indicaciones, charlas, incluso parates del superyo real resulta estabilizador. Es que el loco no posee un superyo interno que le permita autocontrol, conciencia moral, etc., y el control externo se hace interno en forma gradual. El famoso psiquiatra Ristak Sullivan solía tener al lado un enfermero que oficie de este rol crucial que da seguridad al marco familiar. Es el que le indica cuándo bañarse, portarse bien, pero no en el sentido autoritario sino un liderazgo democrático, aunque con firmeza en ciertos momentos. De lo contrario, buscará imponerse en forma tiránica. Tarjeta 26, es la tarjeta de la interdisciplinariedad, como requisito imprescindible. El haz acompaña, el superyo real ayuda al control y tranquilidad familiar, el psiquiatra con la medicación contribuye a que se pueda convivir con él, tranquilidad de familiares, así como el psicoanalista que ayuda en la vía de la estabilización. Por su parte, el psicólogo en la terapia de los padres, hermanos, donde toda la familia contribuye a la estabilización bajo el trasfondo emocional de la depresión, y el sentimiento de que si lo internan todo se soluciona. Es que, una vez que emerge el portavoz, la familia ha localizado al culpable de la situación,
al chivato, y la segregación, es el otro paso casi ya automático en nuestra cultura. Es importante recalcar que muchas familias constituyen un reto merced al grado de conflictividad y abandonismo, donde todos deslindan responsabilidad cargando en la madre o el padre la cuenta de cuidar al enfermo. Una vez más, es concientizar, visibilizar procesos, y orientar hacia la necesidad de que cada uno aporte lo suyo, pero esta vez con el conocimiento de los brotes, la función del delirio, etc. Tarjeta 27, de tal palo tal psicosis. Es el tema de la transmisión de la estructura psicótica, del síntoma a los hijos. El caso citado del famoso Joyce es que él se compensó con su obra, con sus escritos, pero la hija sí desencadenó. Es decir, prever en los hijos la posibilidad de que el tema se transmitió, entrever la dialéctica de linajes, desde qué línea familia proviene la psicosis, si es del padre o la madre o ambos, de modo que orientar en el sentido de la potencialidad psicótica, de psicosis no desencadenada, de que en tal familia muchas cosas son diferentes, que el abandono de los estudios o tal noviazgo eclipsado no fueron casualidades, y de que hay sujetos a quienes no se le puede exigir más que lo que puede dar. A veces orientamos a una madre cuyo hijo tuvo un incidente, hasta agresiones hacia ella, los hermanos, la novia, etc., con lo que resulta necesario activar al padre, al tío, al abuelo, etc., a los fines de lograr cierto autocontrol en el sentido en que respete la familia, etc., es decir, activamos al superyo real y de que la familia no se puede tiranizar, acudiendo incluso a autoridades si el joven no muestra cambios en el sentido del respeto a la familia. Tarjeta 28, locura histérica. Muchos diagnósticos de esquizofrenia suelen ser locuras histéricas porque hay retorno, el sujeto delira y alucina, pero hay material de neurosis, vuelve a engancharse, hay historización, conciencia de sí, aunque haya experimentado la caída hacia el fondo de su parte loca, es decir, una forma de histeria con núcleos psicóticos pero donde predomina la neurosis, que es donde el enganche a los demás existe como contacto con la realidad compartida. De allí que estamos a la pesca de si estamos ante una psicosis o hay algo más, a los fines de orientar, incluso a profesionales que a veces aventuran diagnósticos con pocos indicadores o con un ojo clínico algo chato. Tarjeta 29, erotomanía o el amor en la psicosis. Es la manera en que aman los psicóticos, intensos, delirantes, hasta pasional, y tiránico cuando la persona amada se da cuenta de lo asfixiante del sujeto. Suelen volverse persecutorios, insistentes, acosadores, por lo que pueden volverse agresivos en la fase de desilusión, que es cuando el amor se transforma en agresión, y la víctima corre peligro. En estos casos orientamos hacia el resguardo de la parte afectada merced a que incluso corre peligro en los casos de erotómanos muy graves que persiguen, y hasta matan. Lo mejor es el límite legal, social, con parientes, acudir a la red familiar y de amigos a los fines de poner límite porque tales sujetos son refractarios a los consejos porque están en otro registro, el psicótico, pero entienden cuando alguien autorizado les indica otro rumbo. Tarjeta 30, psicosis maníaco-depresiva, locura circular. Son los casos en que alternan momentos depresivos con otras de manía y euforia, con intervalos libres, donde resulta posible dialogar sobre la dependencia emocional, lo susceptibles que son a las rupturas, al sentimiento de culpa, a lo que dicen los demás. Los momentos depresivos están derrumbados, tristes, solitarios, donde se cargan de pensamientos pesimistas, negativos para luego descargar tales a través de la defusión maníaca, con la exaltación maníaca. Como otras formas de psicosis, orientamos hacia lo que uniría su sensibilidad, como síntoma o artesanía, deporterapia para la faz maníaca, arte análisis, etc., así como el desarrollo del delirio para estabilizarlo en el plano del lenguaje. Lic. Vasconcelo Juan Carlos.